La gran mayoría de los ejemplos son del ámbito occidental. Hay un ejemplo también en el ámbito occidental y con conceptos religiosos, el feminismo y en otras formas. Pero la gran mayoría pertenecieron, como he dicho, a la cultura occidental. La cultura occidental se refiere a las tradiciones, valores, normas sociales, sistemas políticos y religiosos que se originaron en Europa y se extendieron a otras partes del mundo, especialmente a través de la colonización y la globalización. Se caracteriza por la influencia de la filosofía griega, el derecho romano y la tradición judio-cristiana, así como por la importancia del individualismo, la democracia y el racionalismo. Lo que he dicho, la cultura occidental es el individualismo, es el yo por encima de todo, a diferencia de la cultura oriental, que es la armonía social, la cooperación. El derecho romano ha sido fundamental en la formación de sistemas legales occidentales, estableciendo principios como la igualdad ante la ley y el concepto del ciudadano. Sí, eso es verdad. Pero a veces la situación en torno al derecho romano no ha sido tan específica. Es verdad que, claro, a veces las leyes no se pueden aplicar de forma casi teórica, siendo yo historiador. La tradición judeocristiana ha moldeado la ética y los valores de muchas sociedades occidentales, promoviendo ideas como la dignidad humana, la justicia y la compasión. Sí, eso es verdad. Pero el ser humano en sí no es una de las especies que sea muy acorde a lo que piensa a veces y en torno a la justicia, a la dignidad humana, el individualismo está todavía por encima de esos conceptos o de la compasión. Para dar más o menos esos conceptos de que el individualismo es la principal cultura dentro de la propia cultura occidental, a diferencia de otras culturas, sobre todo la oriental. El feminismo occidental y el feminismo religioso. El feminismo occidental se refiere a las diversas corrientes de pensamiento y movimientos feministas que se desarrollaron principalmente en Occidente, aunque sus ideas y prácticas han tenido influencia global. Se caracteriza por su enfoque en la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en relación con los hombres, a menudo inspirado en el pensamiento de los derechos humanos naturales y extendiéndose a la igualdad en diversos ámbitos. El feminismo occidental es una corriente de pensamiento o movimientos que surgieron con el objetivo de que las mujeres tuviesen las mismas oportunidades y derechos que los hombres. Sobre todo eso está relacionado el pensamiento de los derechos humanos naturales y se extiende a la igualdad en diversos géneros. ¿Qué quiere? Claro, el feminismo es la igualdad entre las mujeres, hombres, acceder a los puestos laborales, a las mismas sería, oportunidades y derechos que tenemos todos los ciudadanos. Y también además, el feminismo es una corriente muy importante porque gracias o lo que se intenta en la igualdad es compensar que pueda haber hombres y mujeres, pues, en cualquier ámbito laboral, ya sea en el ámbito de las ciencias. Pero ahora la pregunta es, o bueno, voy a hacer yo esa pregunta, ¿cuántos escritores se conocen masculinos? Pues un montón en la actualidad, en el siglo pasado, en otros periodos históricos. ¿Y mujeres? Porque claro, si yo hablo de Rosa Chacel, que fue uno de bueno, fue miembro de la generación del 27, o Zenobia Camprubí, esposa o mujer de Juan Ramón Jiménez, y nadie la conoce, y solo conocen nada más que a Juan Ramón Jiménez, pues ese es el problema. Pero ha habido grandes mujeres en el siglo XX, y Concepción Arenal, y Emilia Pardo Bazán, y bueno, y otras tantas, y Rosalía de Castro, por poner algunos ejemplos en España. Y seguramente eso ha existido, o Christine de Pizan, importante en la Edad Media, la transición de la Edad Media al comienzo de la Edad Moderna en Europa. Y el feminismo religioso es una corriente de pensamiento y acción que busca la igualdad de género dentro de las estructuras y doctrinas religiosas. Implica una revisión crítica de las tradiciones religiosas, textos sagrados y prácticas, a menudo de una perspectiva de liberación femenina, buscando reinterpretar el papel de la mujer y desafiar las estructuras patriarcales. El feminismo y el feminismo occidental es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que el feminismo es la apertura en la cual las mujeres puedan acceder y tener las mismas condiciones de derecho y oportunidades en cualquier ámbito, ya sea laboral o en otros ámbitos, con el objetivo de que haya una igualdad en el mundo occidental y en sí entre hombres y mujeres. Y el feminismo religioso es lo mismo, es igual que el feminismo, lo que pasa que con los tintes religiosos de que gracias a la religión pues se libera de esas estructuras patriarcales, la mujer está por encima de todo, que es al final el mismo significado de que lo que quieren las mujeres en torno al feminismo es la igualdad. Yo voy a repetir que el feminismo no es romper directamente la sociedad, que seguramente ya lo habré explicado
en otro vídeo de los que tengo en mi canal, no es el feminismo. El feminismo que quiere romper la forma contra el capitalismo o la sociedad, la burguesía, es el feminismo socialista anarquista o el comunismo con más. Pero yo lo voy a repetir, no tiene nada que ver el feminismo con la ruptura. El feminismo lo que pide nada más es la entrada y que se reconozcan los mismos derechos y oportunidades por parte de las mujeres, que luego puede ser un feminismo religioso. Vale, bueno, es un feminismo que está relacionado con el ámbito del pensamiento religioso. Un feminismo occidental, en el cual se pide, bueno, pues que ambos sexos tengan las mismas oportunidades y derechos para acceder al ámbito laboral, por poner un ejemplo. Me da igual el ámbito laboral, puede ser literatura, meteorología o cualquier otra forma de vida laboral o trabajo. Yo digo, es un historiador, la situación no es que hoy en día, no, bueno, pero es que el feminismo rompe, no, el feminismo no rompe, el feminismo lo que pide es su entrada y pide una igualdad entre hombres y mujeres en el mundo actual, que los cimientos, lo repito, y seguramente es que lo he repetido ya tantas veces en los vídeos que subo en mi canal, que los cimientos del siglo XIX, tras la Revolución Americana, la Revolución Francesa y el resto de revoluciones en Europa, fueron escasos, porque siguen siendo los mismos y la situación no ha mejorado en torno a ellas. Y lo que piden ellas es una mejoría nada más. Pues sobre todo en muchos puestos de trabajo y también que las mujeres lo que quieren es tener protagonismo en la historia, porque muchas han dejado huella y son protagonistas, ya sean famosas o anónimas, y muy importantes para la sociedad. Sobre todo, y ahora que estoy hablando de las mujeres, porque ellas también tienen un legado y han tenido un legado importante, e incluso se puede complementar con los hombres. Dos conceptos en el ámbito medieval y sobre todo de la economía, como es el feudalismo y el precapitalismo, porque el feudalismo es un sistema social, político y económico predominante en la Edad Media en Europa, caracterizado por una estructura jerárquica basada en la tenencia de la tierra y las relaciones de vasallaje. El feudalismo fue un ámbito social, político y económico que predominó en la Edad Media en el ámbito europeo y que el objetivo era una estructura jerárquica que se basaba en la tenencia de tierras y las relaciones de vasallaje, es decir, los señores y los vasallos trabajaban las tierras del señor, que era lo que existía en la Edad Media, el periodo medieval. Y el precapitalismo se refiere a los sistemas económicos y sociales que existieron antes del auge del capitalismo. Estas sociedades se caracterizaban por la agricultura de subsistencia, el intercambio social y sistemas de producción basados en la autosuficiencia, a menudo con estructuras feudales o basadas en la esclavitud, que es igual que el feudalismo. Igualito, el precapitalismo y el feudalismo tienen conceptos muy similares porque el precapitalismo es justo después, casi del feudalismo, pero a la par, porque el precapitalismo son todos los sistemas económicos y sociales que existieron antes del nacimiento del capitalismo, que nació en el siglo XVIII en Gran Bretaña y se extendió al resto de Europa con la Revolución Industrial. Y a partir de ahí, el capitalismo y la revolución industrial cambiaron los paradigmas políticos y sociales con la Revolución Americana, la Revolución Francesa, las revoluciones en Europa, la Guerra de la Independencia en España, la Guerra de la Independencia española, la independencia de la gran mayoría de los territorios en América del Sur, tanto de España como de Portugal, luego el segundo periodo, que fue Puerto Rico, Cuba, y luego España perdió el resto de colonias en la zona del Pacífico, como Filipinas, a partir de ahí y otras islas que se tuvieron que vender a otros países europeos con el objetivo de ingresar económicamente a España porque se encontraba mal a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero que el precapitalismo es una sociedad en realidad que son sistemas económicos y sociales en el cual es la relación del vasallaje y de sistemas de subsistencia, intercambio local y bueno, todos los productos, sobre todo sistemas de producción basados en la autosuficiencia, que es al final el feudalismo, con más o menos, bueno, pues todo que son sociedades de la edad moderna, los siglos XVI, XVII, XV, que fue, bueno, pues el precursor el precapitalismo de, eh, del capitalismo, y luego en el capitalismo surgieron otras teorías políticas y económicas como el socialismo utópico, el socialismo más científico y el anarquismo. El feminismo cristiano cuestiona la interpretación patriarcal de la Biblia y busca un papel más activo para las mujeres en la Iglesia, incluyendo la ordenación de mujeres. Esto es como el feminismo religioso, que es igual, en el cual el papel de las mujeres tiene que predominar, sobre todo por encima de la forma patriarcal de la Biblia, y que las mujeres tengan un papel predominante en el ámbito eclesiástico.
dentro de la propia ordenación, claro, que incluye la ordenación de las mujeres. Y la teología feminista es un movimiento amplio que busca reinterpretar la teología desde una perspectiva de género, incluyendo las corrientes como la teología queer, negra, indígena o ecologista. Más o menos es lo mismo, es predominar el ámbito de las mujeres por encima del pensamiento religioso. El ecologismo y la teología oriental. El ecologismo, movimiento social y político que busca proteger y preservar el medio ambiente, promoviendo la sostenibilidad y la responsabilidad ecológica. Se basa en la idea de que los seres humanos deben cambiar sus comportamientos para vivir en armonía con la naturaleza y aceptar su interdependencia con los ecosistemas. El movimiento ecológico el ecologismo social es un movimiento social y político que lo que intenta es ayudar al medio ambiente, protegerle, preservarle, promover la sostenibilidad, responsabilidad también ecológica, pero el problema es quién es la especie al final que está casi realizando todo, que es el ser humano. El ser humano, desde su nacimiento, yo lo digo siendo historiador, ha intentado manejar al planeta a su semejanza. Sabe que el planeta no va a darle nada porque el planeta no tiene ninguna preferencia por ninguna especie que ha existido a lo largo de la prehistoria o del periodo prehistórico en el ámbito biológico. El objetivo del ser humano lo que tiene que hacer es vivir en armonía con la naturaleza y aceptar la interdependencia con los ecosistemas. El problema es que el ser humano no lo hace, o prácticamente no lo hace porque sigue fabricando industrias más y todavía, con lo que sucede incluso como pasa con los veranos, cada vez los veranos, las primaveras ya, o los inviernos o las cuatro estaciones que existen, ya poco a poco van desapareciendo porque cada vez el planeta está caliente y está ardiendo y ese es un problema que tiene y sobre todo quien ha ido llevando a cabo toda esta forma ha sido el ser humano desde la aparición de la revolución industrial, las tecnologías, los últimos 300 años. Y la teología oriental se refiere al cuerpo de doctrina y pensamiento teológico desarrollado de las iglesias ortodoxas y la iglesia ortodoxa, que se distinguen de otras tradiciones por sus creencias, prácticas y estructura eclesiástica. Se caracteriza por un fuerte énfasis en la experiencia mística, la tradición y la liturgia, así como una visión particular de la salvación como un proceso de deificación. La teología oriental es la teología que se utiliza en el ámbito de la cultura oriental, sobre todo también las iglesias ortodoxas, la iglesia ortodoxa, que es la que predomina sobre todo en la parte de Europa Oriental también, y el objetivo son creencias, prácticas y estructuras eclesiásticas que de ahí se distinguen porque son totalmente diferentes con la teología. A lo mejor el cristianismo y la iglesia ortodoxa son totalmente diferentes, ¿verdad? Que tienen relación, por ponernos ejemplos en el ámbito occidental. Grecia tiene la religión ortodoxa, España, otros países europeos. Bueno, por ejemplo, el protestantismo está en Europa, en el norte de Europa. Francia, España, el sur o Portugal, Italia tienen la religión católica. Son totalmente diferentes, son igualmente visiones relacionadas con el mundo de la religión, pero claro, es verdad que la religión, luego, la teología oriental, pues tiene su énfasis en la experiencia mística, la tradición y la liturgia, y tiene luego una visión pues más particular, a diferencia del catolicismo de esa manera, como un proceso de deificación, porque la teología cristiana o la teología occidental es más sistemática, más racional, más, pues eso, la parte occidental y más viéndolo sobre todo, voy a poner el ejemplo de a lo mejor de los países del sur, los tres que están más en el ámbito occidental, que es Italia, España, Portugal, junto con Grecia. Y la religión es totalmente opuesta y son países al final que tienen muchas similitudes en el ámbito político occidental, pero luego la religión pues son totalmente diferentes. Y la religión oriental o la teología oriental es totalmente diferente al pensamiento, sobre todo racional, que se utiliza más en esa teología occidental. Es mucho más mística, divina, más mayor participación de la deidad que en el mundo de la teología occidental. La visión holística se refiere a una perspectiva que considera un sistema como un todo interconectado, en lugar de analizarlo como partes separadas. En otras palabras, se enfoca en las relaciones y conexiones entre los elementos de un sistema, en lugar de estudiarlos individualmente. Esta visión se aplica en diversos campos, desde la salud hasta los negocios, buscando comprender cómo las diferentes partes se influyen mutuamente y cómo interactúan con el entorno. La visión holística es como analizar todo, en vez de analizar a lo mejor por partes cada una, sino es todo entre todo y cómo se relacionan entre sí. Pues, por ejemplo, esto puede ser el ámbito a lo mejor de las personas, el ámbito de la salud, de los negocios y cómo se van influyendo. Por ejemplo, cómo el ser, primero, cómo el ser humano, las personas que, bueno, pues quedan influidas por el medio que sería su entorno individual, su entorno colectivo, su entorno, da igual,
su entorno laboral, por poner algún ejemplo más. Em, Eso en realidad es como analizar todo, que todo, según todo, está conectado entre todo. Y todo al final pertenece entre todo. Y que hay conexiones y que hay relaciones. El feminismo ecológico es una corriente que une el feminismo y el ecologismo, analizando las conexiones entre la opresión de las mujeres y la explotación de la naturaleza. Busca superar el patriarcado, el capitalismo y otras formas de dominación que afecta tanto a las mujeres como al medio ambiente, promoviendo una visión holística de la justicia social y ambiental. La visión holística es el conjunto al final de todo, que es una visión de interconexión entre las diversas partes. Pero que es que el feminismo ecológico recuerda mucho al marxismo, al socialismo en el ámbito del feminismo. Según lo que dicen, como todo el feminismo, que es al final una unión entre el feminismo y el ecologismo, y que es lo que explica el feminismo ecológico. Hay una opresión contra las mujeres y la explotación de la naturaleza. Es decir, el feminismo ecológico va en contra de las mujeres, en contra de la naturaleza, que recuerda mucho al comunismo, o al socialismo feminista, o al anarquismo. Porque según ello, tienen las mujeres que superar el patriarcado, el capitalismo es malo también, todo es, hay otras formas de dominación con respecto a las mujeres, y también contra el medio ambiente, que al final, explicándolo, y esto es muy sencillo, es la estructura es casi igual que el socialismo marxista, el socialismo utópico, el anarquismo, como que el culpable de todo es el capitalismo, la burguesía, en torno al final a las formas de dominación y que lo que intentan es que las mujeres se liberen de ello y también el medio ambiente con el objetivo de ver una visión holística más relacionada con el ámbito de la justicia social y ambiental. Y la teología occidental se refiere al desarrollo de la teología cristiana dentro de la tradición occidental que se diferencia de la teología oriental, porque la teología occidental se caracteriza por tener un enfoque en la razón, la filosofía y la sistematicidad, a diferencia de la filosofía oriental que se lleva a cabo en el ámbito de lo místico, de la deidad, del mar de las supersticiones. En el ámbito de la teología occidental es aplicar la razón, la filosofía y lo sistemático. Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Martín Lutero, que está en la diapositiva, fueron los que influyeron en su evolución y diversidad. Totalmente, la teología occidental es más racional, más filosófica, más sistemática, más relacionada con el ámbito de la filosofía del pensamiento. Hablando al final de las diferencias es que la teología oriental es mucho más mística, las religiones tienen mayor presencia que en el ámbito de la cultura occidental. Dos conceptos que fueron importantes en el nacimiento del mundo occidental o que fue la cuna de la cultura en Occidente, como fueron la filosofía griega y la filosofía romana o filosofía latina. La filosofía griega es la base de gran parte del pensamiento occidental y se desarrolló en el siglo VI hasta la época romana y abarcó pues, diferentes periodos y escuelas de pensamiento y se caracterizó por la búsqueda de respuestas racionales sobre diversos conceptos, la naturaleza, qué es el ser humano, qué es, cómo se comporta el ser humano con la naturaleza, la sociedad, sentando las bases al final de la lógica, la ética, la política y la metafísica. Es decir, la filosofía griega casi es la cuna de lo que luego surgieron con la psiquiatría, la psicología, la historia, la sociología, la filosofía más moderna, es decir, la actual, con el objetivo de hacerse preguntas en torno a qué es el ser humano, hacia dónde va, cuál es el camino, o el ser humano y la relación con la naturaleza, o el ser humano y la relación individual primero y con el resto, que sería lo colectivo, la sociedad, la lógica, la ética, es decir, el razonamiento, el comportamiento, la política, cómo nos comportamos nosotros políticamente, porque el ser humano al final es un animal político, la metafísica, con las cosas de lo que existe más allá de los sentidos, y la filosofía romana, la filosofía latina, se desarrolló en antigua Roma, utilizando principalmente el latín y el griego como lenguas de expresión. A diferencia de la especulación griega, la filosofía romana se caracterizó por un enfoque más pragmático y ecléctico, priorizando la ética y la política sobre la metafísica y la epistemología. Figuras claves, bueno, pues tuvo Séneca, Cicerón, Marco Aurelio, influyeron significativamente en el pensamiento romano y su aplicación práctica de la sociedad. ¿Cuál es lo más importante de la filosofía romana? Pues que es un enfoque más pragmático y ecléctico, que prioriza la ética y la política sobre la metafísica y la epistemología, que es lo que dio mayor importancia también a la filosofía griega. Pero vamos, la filosofía griega también dio mayor importancia a la política, a la ética, a la metafísica, a la lógica, a las preguntas en torno al ámbito de la naturaleza, del ser humano, de la sociedad, cómo es nuestro comportamiento individualmente. Pero vamos, es algo un poquito más, la filosofía romana es un pelín a lo mejor más empirista, más racional, más cercana al pensamiento del mundo de los sentidos, a diferencia de la filosofía griega, que es mucho más, a lo mejor puede estar más relacionado con el ámbito
los conceptos de, por ejemplo, del más allá o del mundo de las ideas. La filosofía escolástica y la filosofía medieval. La filosofía escolástica fue una corriente filosófica y teológica predominante en la Edad Media, caracterizada por su intento de armonizar la razón con la fe, utilizando la filosofía griega clásica, especialmente la aristotélica o la de Aristóteles, para entender y explicar los dogmas del cristianismo. La filosofía escolástica fue una corriente filosófica y teológica que surgió en el periodo medieval con el intento de unir razón y fe, es decir, unir la filosofía medieval, que sería Dios, con la filosofía griega, sobre todo en la figura de Aristóteles, con el objetivo de entender y explicar los dogmas del cristianismo, unir razón y fe, pues bueno, como hablaba a lo mejor Platón, pero Platón hablaba del mundo ininteligible y el mundo sensible. Y todavía se sigue entendiendo que Platón fue lo del platonismo y el neoplatonismo, que es lo que surgió luego pues, en la época con Agustín de Hipona, que hablaba del mundo de Dios y el mundo terrenal. Y nada tiene que ver la filosofía cristiana con la filosofía platónica. Es porque se entremezclaron conceptos con el neoplatonismo. La filosofía medieval es el conjunto de corrientes de pensamientos y tratados filosóficos que se desarrollaron entre la caída del Imperio Romano, que fue en el año 476, y el Renacimiento, de los siglos XV y XVI. Se caracteriza por intentar conciliar la filosofía clásica con creencias cristianas, judías e islámicas. Pues la filosofía medieval es el estudio casi desde la aparición del cristianismo, con el objetivo, bueno, al final, conciliar la filosofía clásica con el cristianismo, el pensamiento judío o el islam. La filosofía islámica y la filosofía judía. La filosofía islámica, surgida dentro de la tradición islámica, abarca un amplio espectro de ideas relacionadas con la vida, el universo, la ética y la sociedad, desde una perspectiva islámica. Implica la sumisión a Alá, la creencia en el Corán como guía y la búsqueda de conocimiento a través de la razón y la revelación. La filosofía islámica es igual que el cristianismo, la teología, con el objetivo de que abarca un amplio espectro de ideas revolucionarias. La vida, el universo, la ética, la sociedad desde una perspectiva siempre pues, del pensamiento islámico. Esto está cercado a Alá, la sumisión a Alá, la creencia en el Corán como guía, pero se lleva a cabo la búsqueda del conocimiento a través de la razón y la revelación, es decir, unir razonamiento y fe. La filosofía judía es el conjunto de ideas y sistemas de pensamiento que se derivan de la tradición religiosa judía, pero que también incluyen reflexiones filosóficas de pensadores judíos a lo largo de la historia. No se trata de un sistema único y monolítico, sino de una diversidad de enfoque que abordan tanto cuestiones teológicas como filosóficas más amplias. La filosofía judía es sí, ese pensamiento de la religión judía que aparece con reflexiones filosóficas de pensadores judíos a lo largo de la historia. Ni es un sistema único, el pensamiento judío o la filosofía judía, ni es monolítico, porque hay diferentes versiones en torno a las cuestiones teológicas, filosóficas, mucho más amplias de lo que es al final la filosofía judía, porque hay diferentes ramas dentro del pensamiento, como hay diferentes ramas en la filosofía cristiana, en la filosofía islámica y en otro tipo de filosofías más recientes como en la Edad Moderna o la Edad Contemporánea. La teosofía y el ocultismo. La teosofía es un sistema filosófico, religioso o místico que busca el conocimiento de la divinidad a través de la iluminación interior y la contemplación del universo, a menudo con elementos ocultistas. Se asocia con la creencia de que se puede alcanzar un conocimiento profundo de Dios y la naturaleza a través de la intuición y la experiencia personal, más allá de las enseñanzas religiosas tradicionales. La filosofía o la filosofía en el ámbito de la teosofía, al final hay que decir que la teosofía es un sistema filosófico que está dentro de la filosofía, como he dicho, pero lo que intenta es unir la filosofía racional con la filosofía oriental, con el objetivo de conocer a la deidad de una manera más profunda, a través también de la naturaleza, con la intuición nuestra, la experiencia personal, parte luego ya de las enseñanzas religiosas tradicionales. Henry Olcott fue coronel estadounidense, cofundador de la Sociedad Teosófica, fue también miembro de la masonería y fundador de la Comunidad Mundial Budista. Una obra es All Deities Live de 1895, y que es el ocultismo, un conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y misteriosas con lo que pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. Es algo que no se ve. Ocultismo es tener un conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y misteriosas en las que lo que se lleva a cabo es lo que se pretende es penetrar, dominar los secretos de la naturaleza, es como casi unir lo que es oculto, lo que no se ve a través de la naturaleza. La filosofía moderna y la filosofía antigua. La filosofía antigua se refiere al periodo de la historia de la filosofía que abarca desde la antigua Grecia hasta el Imperio Romano, incluyendo tanto la filosofía griega como la romana.
Este periodo se caracteriza por el surgimiento del pensamiento racional y la búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia, la realidad, la moral y el conocimiento. Pero la filosofía antigua es casi un periodo histórico desde la antigua Grecia hasta la antigua Roma, que sería el Imperio Romano, dentro de ambos conceptos filosóficos, el griego, la filosofía griega y la filosofía romana. ¿Y qué es este periodo? Al final pues, se caracteriza por un pensamiento racional, la búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia, la realidad, la moral y el conocimiento. Y luego, bueno, pues también la filosofía moderna se refiere al periodo de la filosofía occidental que se desarrolló aproximadamente entre los siglos XVII y XIX, marcando una ruptura con la filosofía medieval y sentando las bases para el pensamiento contemporáneo. Se caracteriza por un enfoque en la razón, la subjetividad y la experiencia como fuentes de conocimiento, así como la influencia de la evolución científica y la ilustración. La filosofía moderna es un periodo que abarcó casi toda la modernidad, el humanismo, el renacimiento, todo, desde el siglo XV, aunque bueno, hasta el siglo XVIII. Y es una ruptura con la filosofía medieval, con los dogmas, totalmente, aunque bueno, la religión tenía un papel predominante, sobre todo en la Edad Moderna, en Europa. Y se caracteriza por su enfoque pues, como la razón, igual que la filosofía antigua, la subjetividad y la experiencia como fuente de conocimiento, pero siempre con la influencia de la revolución científica, es decir, de lo científico y la ilustración. La filosofía contemporánea y la filosofía oriental. La filosofía contemporánea abarca el periodo filosófico desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Se caracteriza por una pluralidad de corrientes y pensadores que reflexionan sobre temas sociales, políticos y económicos, así como sobre la propia naturaleza del conocimiento y el lenguaje. La filosofía contemporánea al final es un periodo que abarca desde el siglo XIX hasta hoy en día, que hay diversas corrientes, hay también importantes filósofos y filósofas que reflexionan sobre temas pues, tan importantes en la actualidad como son los temas sociales, políticos y económicos, así como sobre la propia naturaleza del conocimiento y el lenguaje, es decir, que habla sobre temas de la sociedad y también sobre temas de la naturaleza, siempre con el lenguaje y el conocimiento. La filosofía oriental engloba diversas tradiciones de pensamiento que se originaron en Asia, incluyendo el budismo, el hinduismo, el taoísmo y el confucianismo, entre otras. Estas corrientes se caracterizan por su enfoque en la búsqueda de la iluminación, el autoconocimiento y la armonía con el universo, a menudo diferenciándose de las filosofías occidentales. La filosofía oriental lo que lleva a cabo es mucho más el pensamiento con los tintes religiosos, totalmente opuesto a la filosofía occidental, que es mucho más racional, más subjetiva, más el yo, o incluso empírica, puede ser la filosofía también. Y muy importante, bueno, pues es que si lo racional es lo que se utiliza, pues los temas de la religión o los dogmas en el mundo cultural occidental son menos importantes. La religión no tiene un papel predominante, sobre todo desde el siglo XIX y desde la Ilustración, como lo tiene, por ejemplo, el pensamiento religioso en la filosofía. La revolución científica y el vasallaje. La revolución científica fue un periodo de transformación radical en la forma que se entendían, que tuvo lugar principalmente entre los siglos XVI y XVIII, con cambio de paradigma, pasando de una visión en la tradición y la autoridad, especialmente en la antigua Grecia y la Iglesia, a una nueva basada en la observación, la experimentación y la razón. Las principales figuras fueron Galileo, Copérnico, Kepler, Descartes y Newton, que contribuyeron a este cambio sentando las bases de la ciencia moderna. La revolución científica fue un cambio que se produjo en la edad moderna europea, con el objetivo de pasar de esa tradición y autoridad que surgió en la edad antigua, con Grecia, la antigua Grecia y sobre todo con los dogmas eclesiásticos, a llevar a cabo una observación, experimentación y razonamiento, y fueron gracias a figuras importantes como las he nombrado, las que cambiaron las bases de la ciencia moderna. Y el vasallaje es la relación que existía entre un vasallo y su señor feudal, que predominó en los siglos bueno, X y XI con el término feudalismo. Con ello finalizo comentar que soy historiador y si os gusta este tipo de vídeos relacionados con el mundo cultural en Occidente con tintes religiosos orientales, darle a like, suscribiros, comentar, repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.